Buenas tardes, compañeros y maestras. Nosotros somos el equipo número 8 y a continuación les vamos a presentar nuestro tema que es BEPS. Su significado en español es erosión de bases y traslado de utilidades. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes, que es Acevedo Puga María Fernanda, Cruz Chávez Janet, Flores Domínguez Teriflora, Fierro Delgado Jesús Oraldo y su servidora Nancy Sánchez. A continuación les voy a explicar lo que es el concepto. Como ya lo había mencionado anteriormente, BEPS en sus siglas en español significa erosión de bases y traslado de utilidades. Más que nada, estas son estrategias de planeación fiscal que explotan algunas diferencias en las reglas fiscales de los países para erosionar la base gravable y transferir utilidades a otras jurisdicciones en donde hay poca o nula actividad comercial y los impuestos son más bajos, obteniendo una carga fiscal mínima o nula, lo cual significa que son estrategias fiscales que las empresas manejan cuando tienen, por decir así, negocios en otras partes o países para pagar el mínimo de impuestos. ¿Qué es BEPS? BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre distintos sistemas nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales, con el fin de hacer desaparecer beneficios a efectos fiscales. Como lo había mencionado anteriormente, es con el fin de pagar menos impuestos este, y trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existen poca o nula actividad realmente, se puede decir, laboral o activa en cuanto a lo que es el trabajo. Bien, ahora yo les hablaré sobre cómo surgen los problemas de BEPS. Estos se llevan a cabo de acuerdo a la recaudación del impuesto sobre sociedades que se efectúan a nivel nacional. Recordemos que uno de los propósitos para los cuales surgió BEPS son para eliminar lo que se denomina paraíso fiscal. Recordemos que es el refugio fiscal o guarida fiscal de un territorio o estado, el cual se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas que no son residentes o que no se domicilien a efectos legales en el mismo. En los casos de actividades económicas transnacionales, la interacción entre distintos sistemas impositivos nacionales puede variar en la imposición por parte de más de una jurisdicción o doble imposición, a lo que se le llama la doble tributación. Estas actuales acciones fueron impositivas internacionalmente y fueron confeccionadas para evitar tal situación. ¿Qué tan grande es el problema de BEPS? Los problemas de BEPS afectan de igual manera tanto a países desarrollados como a países de bajo desarrollo. Según datos actuales y en una investigación que se realizó en el 2014, la presencia de BEPS es en un 4% a 10% de la recaudación de los impuestos sobre sociedades, lo que impone alrededor de 100.000 a 240.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Algunas de las preguntas que se realizan o que la gente analiza es si las BEPS son ilegales. Algunas estrategias de planificación impositivas de las BEPS podrían ser ilegales, pero la mayoría no lo son. Las disposiciones de BEPS se benefician habitualmente de las normas obsoletas de un modelo económico. Esto quiere decir que las empresas regularmente utilizan como esos huecos que existen en las leyes o en las normas para de ahí aprovechar beneficios para ellos, que ahí es donde muchas veces se pudiera pensar que son ilegales. Pero en realidad no es que lo sean, simplemente existen huecos en las leyes o en las normas que hacen que las empresas o industrias se beneficien de ello. Uno de los propósitos por los cuales surge este plan es la erosión de la base gravable. Representa para la economía de un país en riesgo importante, no solo para su capacidad de recaudación,
sino también para su soberanía tributaria e incluso la justicia con la que se pagan los impuestos de este país. Si bien el combate de la erosión de la base gravable en una economía es una lucha inevitable, lo que busca este programa es entrar permanentemente a cualquier país, así potencializando la globalización en un riesgo de erosión de la base gravable y abrir oportunidades para reubicar las utilidades de los grupos empresariales transnacionales. En el año 2012 se llevó a cabo una reunión celebrada en México por la G20 y la OCDE, en un reporte sobre los avances alcanzados para la reunión a celebrarse en el mes de febrero del 2013. Así surge este proyecto de BEPS, con un inicio desde el año 2012, contando con el primer reporte preparado por la OCDE hacia febrero del año 2013. Continuando con la exposición, les voy a comentar lo que es la G20, que básicamente es una organización intergubernamental, lo que significa que implica 2 o más gobiernos. Este es un grupo donde los miembros son 16 de todos los continentes de la Unión Europea. Fue creado el 26 de septiembre de 1999 por la G7, que es un grupo más exclusivo donde existen países o lo conforman países como lo es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, y donde las entidades o políticas que representan son el 66% de la población mundial y el 85% del Producto Bruto Mundial. La G20 está conformada por países como lo es Argentina, Austria, Brasil, Canadá, China, Francia. Son por mencionar algunos, todos ellos son los que forman esta organización intergubernamental, que es la que participa en este foro de países para lo que es el proyecto BEPS. El paquete definitivo de medidas de BEPS incluye los estándares mínimos que establecen requisitos sobre los informes país por país, los cuales brindan a las administraciones tributarias una visión global de las operaciones de las empresas multinacionales, la prevención del abuso de los tratados, lo que se conoce como treaty shopping, la limitación a las prácticas tributarias perniciosas, principalmente en el ámbito de la propiedad intelectual y mediante el intercambio automático de ciertas determinaciones o acuerdos entre la administración y el contribuyente. ¿Cuál es el objetivo de BEPS? BEPS tiene como objetivo hacer desaparecer beneficios a efectos fiscales, o más bien traspasarlos a beneficios hacia otras ubicaciones donde existe poca actividad empresarial. A continuación presentaremos algunas de las soluciones que se están implementando para, pues, evitar o disminuir toda esta evasión de impuestos o problemas que ha traído a los países la fuga económica que han llegado o pueden llegar a tener. Y nos menciona el paquete BEPS, que este fue creado por la OCDE y el Grupo 20 o G20, y este fue publicado en octubre del 2015, y esto pues obviamente para traer mejoras a las industrias y a los países. A continuación les presentaré la acción 1, y esta nos habla sobre abordar los retos fiscales de una economía digital. Aquí se nos menciona sobre las empresas o industrias multinacionales cuyo negocio esencialmente es digital. Esto quiere decir que antes quizás no se le prestaba la atención necesaria o no había las normas o reglas como más enfocadas a las cuestiones digitales, y muchas de las empresas que hoy en día conocemos fueron creciendo y haciéndose de estas herramientas tecnológicas para distribuirse de forma impresionante a nivel mundial. Entonces, llegaron a obtener o están obteniendo muchos beneficios, pero no existen como muchas normas o reglas que los rijan, y por ello es que quizás existen muchos huecos en las leyes donde las industrias muchas veces aprovechan para obtener más beneficio. Entonces, la acción 1 es como la base de lo que es el proyecto BEPS para poder implementarlo.
En la acción número 2 nos habla sobre neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos. Y de acuerdo a la definición que nos maneja la OCDE, como entidades híbridas, pues son todas aquellas empresas o son aquellas empresas que son transparentes para los efectos fiscales de un país, pero no lo son pero al mismo tiempo no lo son para los efectos de otro país. Y pues nos menciona que esta acción, el objetivo que tiene es desarrollar recomendaciones en los modelos y tratados para así diseñar normas que neutralicen los instrumentos y entidades híbridas. Esto quiere decir que los países o las empresas que se encuentran establecidas en un país y que sus ingresos quizás los tributan en otro, no puedan realizar eso, ya que donde se encuentran establecidos, pues es donde deben presentar los ingresos que están obteniendo y quizás lo hacen en países donde no hay nula tributación o es muy bajo de impuestos. Ok, básicamente lo que trata de hacer esta norma o implementar es el hecho de que no se haga la transferencia de utilidades de un país a otro, que es lo que ahorita les mencionaba, que muchas veces una empresa o sí, una empresa o una entidad se encuentra establecido en un país y no se registra sus ingresos en otro, en donde quizás los impuestos son más bajos o quizás son nulos. Y pues la acción 3 tiene recomendaciones muy amplias para que estas puedan ser implementadas en todos los países o puedan acoplarse a las normas que ya existen en estos países sin necesidad de cambiarlas o de impedir que estas puedan implementarse porque quizás rompan alguna de las reglas ya existentes. Y tenemos la acción número 4 y nos habla sobre limitar la erosión de la base imponible y pues nos dice que a nivel, lo que se desea es limitar a nivel individual la deducción de intereses a una proporción de activos. Seguimos con la acción número 3 y nos habla sobre el refuerzo de la norma de transparencia fiscal internacional y pues abreviada por sus siglas en inglés es CFC y nos ayuda a prevenir la doble tributación y establecer reglas para evitar el diferimiento de impuestos y la transparencia de utilidades a otros países. Pues básicamente esta norma o esta acción. A continuación yo les voy a comentar la acción número 5, que esta básicamente es combatir las prácticas fiscales utilizando la transparencia y sustancia. Como lo mencionaba, la transparencia fiscal. En este punto cabe mencionar que es muy importante que actualmente existe una preocupación de riesgos utilizados en ciertos regímenes fiscales que tienen preferencia para transferir artificialmente beneficios a otros países y por lo cual existe una falta de transparencia en el pago o movimiento de impuestos. De las especificaciones a través del intercambio de información. Aquí tenemos el criterio de actividad de lo que es el régimen fiscal, para evaluar las preferencias con el fin de alinear lo que es la tributación en el pago de rentas. Voy a mencionar dos puntos que son muy importantes hablando de lo que es la transferencia fiscal, que es la mejora de la misma. Esto hace referencia bajo todo lo que incluye en las decisiones administrativas con relación a los pequeños contribuyentes que puedan dar pie a las prácticas elusivas o hacer malos manejos con lo que realmente se está reportando. La otra es la revisión de regímenes. Existen actualmente 43 regímenes, de los cuales es sustancial, o sea, la más específica de lo que las empresas realizan. Y cabe mencionar que de los 16 que están como propiedad intelectual, ninguno de ellos son compatibles, uh, lo que quiere decir pues, que son completamente diferentes. Tenemos también el punto de
Próximos pasos. Esto describe más que nada algunas medidas o estrategias de diálogo y participación con países que no son miembros de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, y no participan en el proyecto de BEPS, o sea, no pueden hacer transferencias de un país a otro para poder reducir lo que es el pago de impuestos. Esto se hace más que nada con el fin de evitar el riesgo de que algunos países puedan realizar trabajos con prácticas tributarias que traigan beneficios para que ellos paguen menos impuestos y puedan desplazarse geográficamente a lo que son los regímenes que ocupan terceros países. Actualmente existe un acuerdo sobre lo que es esta práctica y está estipulado en lo que es el marco de transparencia. La acción número 6, esta nos habla acerca de prevenir el abuso de tratados. Pues más que nada habla de lo que es acerca de los convenios fiscales, lo que es la residencia de empresas. Esto es muy importante ya que en la búsqueda de este tipo de convenio habla de que el programa BEPS favorece de una manera considerable lo que es el treaty shopping, que es la identidad económica de las empresas. Esto habla de los contribuyentes que pueden incurrir en prácticas o actos desleales que abusan de los convenios fiscales, lo que afecta a otros países que están dentro del mismo programa BEPS, pero que tienen una mayor pérdida de ingresos y en lo que es el pago de impuestos fiscales o recaudación tributaria. Es por eso que los países optaron por ingresar cláusulas antiabuso en lo que es el convenio de anexos fiscales. Continuando, les voy a hablar de lo que es la prevención y la evasión artificial del concepto y establecimiento permanente, que sería la acción número 7. Esta nos habla acerca de lo que es implementar cambios a la definición del establecimiento permanente para prevenir lo que son los abusos. Viene estipulado en el artículo número 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que es el establecimiento permanente, y básicamente nos habla de lo que es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollan actividades parcial o totalmente empresariales o que presten servicios personales independientes. También nos dice que se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación y extracción de recursos naturales. Esto es básicamente a lo que se refiere la acción número 7. Y continuamos con la acción número 8, que nos habla acerca de asegurar los resultados de los precios de transferencia que están alineados con la creación del valor, que está, bueno, aquí en la acción número 8 tenemos lo que son los activos intangibles, que son todos aquellos pues, que no se pueden tocar, no se pueden ver, los riesgos y capital. Aquí estamos haciendo referencia a todos los riesgos que tienen las empresas que están dentro del programa BEPS en cuestión de traslados. Así como pueden obtener beneficios, también existen riesgos de que en vez de optimizar lo que son sus pagos de impuestos, les salgan malas operaciones y se pague un poquito más. Y por último, desarrollar acciones entre otras transacciones de alto riesgo, que es como lo mencionaba anteriormente. Muy bien. En la acción 11, que es la evaluación y seguimiento de BEPS, en esta acción se establece que existen cientos de estudios que demuestran el traslado de beneficios por razones fiscales, los cuales a su vez están respaldados por diferentes fuentes de información y métodos de cálculo. Aquí lo que hacen es medir el alcance de BEPS
ya que es un desafío dado la complejidad que tiene el fenómeno. Sin embargo, varios estudios sugieren realizar un tipo de tablas para determinar en dónde dan seguimiento al BEPS y dónde no. Sí. La acción 12 es exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, tal y como viene en el artículo 31 de la ley del ICR, donde nos dice que los contribuyentes deberán presentar la información a las operaciones señaladas en forma oficial del efecto, donde aprueben las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a aquel que se celebra. Cuando los contribuyentes presenten la información completa o con errores, tendrán un plazo de 30 días contando a partir de la notificación de la autoridad para complementar o corregir la información presentada. Y de igual manera, llevar una estrategia fiscal agresiva que consiste en reducir la deuda fiscal aprovechando aspectos técnicos en un sistema fiscal. Muy bien, ahora les hablaré de lo que es la acción número 13. Esta tiene un enfoque de reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. Uno de los puntos a tratar es la reexaminación de la documentación sobre precios de transferencia de las multinacionales. Todas estas empresas tendrán que presentar un informe, los cuales ya están establecidos en la ley del ISR en el artículo 76A, los cuales son el Master File, que es la declaración informativa maestra de partes seleccionadas relacionadas al grupo empresarial multinacional. Este deberá contener información referente al grupo empresarial multinacional, como la estructura organizacional, la descripción de las actividades, sus intangibles, actividades financieras con sus partes relacionadas y su posición financiera y fiscal. El siguiente documento es el Local File, que es la declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá contener la información sobre la descripción de la estructura organizacional, las actividades estratégicas y de negocio, así como sus operaciones o partes relacionadas, la información financiera del contribuyente, su obligado y las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis. El siguiente documento es el Country by Country, que es la declaración informática país por país. Esta debe contener información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados de la multinacional, los indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las cuales opera el grupo empresarial multinacional, así como el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales deberán incluir la jurisdicción fiscal, el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido con partes relacionadas y con partes independientes. Otro de los puntos que debe de contener es el listado de todas las entidades integrantes de este grupo empresarial multinacional y de sus establecimientos permanentes, incluyendo las principales actividades económicas de cada una de las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional, la jurisdicción de constitución de la entidad, así como el caso que fuera distinta a una residencia fiscal. Todo esto para que se le pueda considerar facilitar el entendimiento de la información anterior. En la acción número 14 se propone hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias para así optimizar y agilizar estos mecanismos de conflicto en el ámbito de la fiscalidad internacional. Tenemos como punto importante el artículo 25 del modelo del convenio de la OCDE, el cual dispone lo siguiente, que son las actividades competentes de los estados contratantes. Estas harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del convenio mediante un acuerdo amistoso. Otro de los puntos es el compromiso de los estados para implementar un estándar mínimo de obligado cumplimiento para la resolución de conflictos. Países que lo implementan, lo integran Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Juntos, los miembros del G20 representan alrededor del 90% de la economía y el 80% del comercio internacional. De acuerdo, ahora les hablaré sobre los riesgos que conlleva implementar estas 15 acciones. Uno de ellos es la negativa de la matriz y subsidiarias para proporcionar información.
Claro está que todas estas multinacionales no se sienten con tanta confianza para que la entidad fiscal, ya sea el SAT, tenga tanto acceso a tanta información que es lo que está pidiendo estas 15 acciones. Uno de los casos de envío de información incompleta o con errores. Al ser tanta la información recabada, hay fallas, entonces para poder recabar toda esta información y detectar todos estos errores o toda esta información incompleta, va a ser una carga más de trabajo. Otro de los puntos también es la sobrecarga administrativa a contribuyentes por cumplimiento de disposiciones fiscales. Todas estas empresas multinacionales se van a ver abrumadas con tanta la información que tienen que dar a conocer al SAT para todo el cumplimiento de estas disposiciones. Los beneficios que conlleva estas 15 acciones son contener medidas para mejorar la coherencia de los estándares impositivos internacionales, así como reforzar su focalización en sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia internacionalmente. Y así como prevenir el trade shopping, que como ya lo mencionamos anteriormente, es el abuso de tratados por estas empresas multinacionales. Aquí podemos observar la bibliografía del cual fue nuestro trabajo. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.